Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecerles a todo el Congreso Futuro, a todos los que lo hacen posible, pero sobre todo un gran agradecimiento a los y las voluntarias que son en realidad quienes sostienen esto y quienes nos trajeron hasta acá, así que hacia ellos un gran agradecimiento. Vamos a empezar y yo quiero comenzar con, a ver si vienen mis... Perfecto. Quiero empezar con una pregunta, mostrarles esto y ver si... que levanten la mano y me digan quién conoce esto, quién lo hizo alguna vez. Todos y todas. Perfecto. Bueno, ¿saben lo que es esto? ¿Saben de qué se trata, además de demostrar que somos humanos? Es una tarea de etiquetado de datos, así que a todos los que levantaron la mano los felicito. Han contribuido a la industria de la IA, hicieron a Google un poquito más rico con su trabajo. Asumo que nadie recibió su cheque. Pero no solamente nosotros y nosotras, los usuarios, somos quienes trabajamos en la industria de la IA. Hay cientos de millones de personas que hacen trabajo. Para la inteligencia artificial, un trabajo que en general permanece oculto. Es trabajo que tiene que ver con crear conjuntos de datos, todo el trabajo que va a alimentar conjuntos de datos que se usan para el entrenamiento de la inteligencia artificial y también el trabajo que lleva, no es un trabajo que termine cuando finaliza el modelado, sino también una vez que los modelos ya están funcionando. Hay tareas de verificación, como vemos acá. Y finalmente, la tarea que no muchos ni muchas conocen, tareas que tienen que ver con la suplantación, así lo llamamos, está en la palabra. Suplantación significa hacerse pasar por una IA. Trabajadores y trabajadoras que hacen como si fueran inteligencias artificiales y nos responden, por ejemplo, como si fueran chatbots. Algo que hay que saber fundamentalmente sobre la inteligencia artificial y sobre el trabajo de datos es que este trabajo es fundamental. Quiero que quede claro que sin estos trabajadores y trabajadoras no existiría la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. Servicios como ChatGPT, como filtros de moderación, como recomendaciones, no existirían sin el trabajo de estos trabajadores, que no son pocos. Estamos hablando, según un estimativo del Banco Mundial, de cientos de millones de trabajadores, entre 150 y 430 millones de trabajadores alrededor del mundo. Trabajadores que, a diferencia de sus colegas que trabajan que crean los modelos, digamos, esos ingenieros de los que sí oímos hablar, cobran sueldos de miseria, están precarizados en muchos casos, no trabajan, o en la mayoría de los casos, cuando se hace a escala y cuando se hace para estos productos de las Big Tech, no trabajan, están completamente separados del trabajo del desarrollo de los modelos, no trabajan en los mismos edificios, estos de Silicon Valley, no trabajan para las mismas compañías, aunque sí lo hagan, pero trabajan a través de empresas tercerizadoras con consecuencias para la calidad del trabajo y para su bienestar. Y finalmente, la separación también es geográfica, porque estos trabajadores en general están tercerizados y el trabajo se terceriza a países de lo que se conoce como el sur global, donde las oportunidades son escasas, donde el desempleo es alto y donde hay oportunidad para precarizarlos aún más. Nosotros en nuestro proyecto, que se llama Data Workers Inquiry, tenemos la suerte y la fortuna de trabajar con 28 trabajadores y trabajadoras de datos alrededor del mundo, como ven, en 10 países. Algunos muestran sus nombres, otros están con seudónimos y sin fotos porque no todos tienen el privilegio de poder mostrar la cara. Hay muchas represalias en este mundo de la inteligencia artificial cuando estos trabajadores hablan. Y nosotros los invitamos a ellos a que sean los protagonistas, no solo como sujetos de investigación a quienes nosotros investigamos, sino realmente como los investigadores. Los invitamos a que conduzcan investigaciones propias en sus propios lugares de trabajo y nos cuenten desde su perspectiva cómo es este trabajo, para quién trabajan y qué es lo que hacen.
Y a partir de este proyecto, nosotros pudimos crear piezas, o ellos mismos crean piezas, para representar este trabajo, y esto es lo que les voy a estar mostrando un poco para ilustrar algunos de los argumentos que les traigo hoy. Voy a empezar con un pedacito de este video, que es de un trabajador anónimo al que vamos a llamar Ruba. Él es de Brasil, por eso el video está en portugués, pero tiene subtítulos, no se preocupen. Y acá nos cuenta un poco cómo es esto de la tercerización. Vamos a escucharlo. O caminho para entrar nesse mundo de trabalho é relativamente simples. A mão de obra é chamada de contratantes independentes e é atraída com calorosas promessas de obter bons ganhos e ter flexibilidade de horário para realizar tarefas que dizem tão simples que parece até ser uma benfeitoria pagar alguém por aquilo. Mas são atividades exigentes. A demanda é alta, o ritmo é ditado, a performance vigiada, o pagamento é hilário e o apagamento é constante. E nem sempre você vai receber pelo que faz. Me quedo con lo último que dice Ruba, ¿no? No siempre te pagan por lo que haces. Además de toda esta precarización y de esto de la hipervigilancia, la poca paga, también hay mucho de lo que no se puede denominar de otra manera que robo de salarios. El robo de salarios en este mundo toma muchas formas, pero vamos a ver lo que nos cuenta este trabajador, Yasser Al-Rayes. Es un trabajador de Siria que nos hizo para nosotros, para el proyecto, un blog en el que cuenta un día de su vida, y sucede esto más o menos en vivo. Something crazy happened to me here. As you can see here, I finished all my tasks. Here is my name in Arabic, and here. Both my supervisor has accepted all of them. But unfortunately, if you move to this page, you will find out that the client rejects all of them, and now I have to repeat the work from the beginning. Esto que muestra acá es algo muy prevalente y tiene un nombre justamente porque es muy prevalente. Se llama rechazos en masa. Esto los conocen, cualquiera que haya hecho este trabajo lo conoce muy bien. El rechazo en masa es justamente un cliente, ¿no?, que son los quienes tercerizan, que ponen una tarea, le dicen al trabajador, quiero que hagas esto, quiero que hagas este trabajo para mi conjunto de datos. El trabajador lo hace. En el caso de Yasser, lo hace él lo mejor que puede, lo manda a dos supervisores, los dos supervisores le dan el ok y dicen, sí, este trabajo está bien hecho, lo mandan al cliente y el cliente dice, no, momento, no me gusta. Y como no me gusta, no te voy a pagar. Y Yasser dice, ahora lo tengo que volver a hacer. Por supuesto que no le van a pagar 2 veces, le van a pagar una sola vez. Esto pasa todo el tiempo y es una de las muchas formas de robo de salarios en este mundo del trabajo de datos. Y por supuesto que todo esto, toda esta precarización, este aprovechamiento de la gente tiene consecuencias psicológicas muy marcadas, tanto que las consecuencias psicológicas de esto podrían ser consideradas una enfermedad laboral. Esto lo muestra muy bien Oscarina Fuentes, esta trabajadora de Venezuela, ¿no?, que habla de su enfermedad crónica que le sucede a partir de hacer este trabajo y cómo todo esto viene de somatizar el estrés, la incertidumbre, la injusticia. Pero las consecuencias psicológicas toman un matiz mucho más grave para aquellos trabajadores que no son pocos. Todos los trabajadores con los que he trabajado han alguna vez trabajado con material o datos perturbadores, violentos, que realmente son muy difíciles de mirar. Esta persona es Moffat Okinyi, así se llama, es de Kenia, es uno de los entrenadores de ChatGPT, trabajó en el entrenamiento de su filtro de toxicidad, y esto es lo que nos cuenta sobre el trabajo, la naturaleza del trabajo y también las consecuencias. The effects were across the board. Everyone who worked on the project experienced this kind of mental challenges, especially sexual content can really affect someone's emotions and how you think and how you see people. Bearing the fact that you are reading text about rape, violently raping people and some people are being killed, it hit me so much as a person, as an individual, because after working on this text and my behavior started changing, and by that time I was married to a young beautiful lady. And then when my behavior started changing and screaming at night, waking up, not sleeping, she started questioning my behavior. But you know, with our Kenyan culture, you can't just explain to someone that you are working on sexual content. They might think that you are doing something illegal.
So I kept this to myself, and my wife could not cope up with my changing behavior, and she decided to go. Hay muchas cosas que se pueden rescatar del testimonio de Moffat. Algo que no dije es, estos testimonios y todos los trabajos están en nuestro repositorio, que lo pueden encontrar en data-workers.org. El testimonio de Moffat es mucho más largo y es mucho más rico y hay mucho más para discutir ahí, pero de este pedacito quiero rescatar dos cosas. La primera es que el daño psicológico no se le hace a trabajadores individuales, que otra vez no son pocos, son cientos de millones. No se le hace a ellos solamente, sino a familias y comunidades enteras. Esto que cuenta Moffat de que lo dejó su esposa no es la primera vez ni la única vez que lo voy a escuchar. Hemos escuchado sobre muchas parejas que se han destruido, familias, hijos que no le hablan a los padres, trabajadores que ya no se ven con sus amigos, amigas, que no hablan con el vecino. ¿Por qué? Ahora voy a la segunda cosa que quiero rescatar. Bueno, por esto que dice Moffat, esto de ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les puedo contar? No tengo ni siquiera palabras para describir de qué se trata este trabajo y en qué condiciones se realiza. No tengo forma de explicarles que mi trabajo consiste en revisar 8 horas por día imágenes de pedofilia. No puedo hacerlo, me da vergüenza. Quizás piensan que estoy haciendo algo ilegal. Pero además hay acuerdos de confidencialidad que imponen las empresas. Cada uno de estos trabajadores y los cientos que entrevisté antes de este proyecto, todos han firmado acuerdos de confidencialidad con las empresas que contribuyen al ocultamiento de este trabajo, pero también a un nivel de secretismo altísimo dentro de esta industria, donde no pueden hablar de para quién trabajan, qué hacen, en qué consiste su trabajo, cómo son los datos, ni qué se va a entrenar con esos datos. No pueden hacerlo, entonces muchos se niegan, se aíslan de sus comunidades. Como dice esta trabajadora, Ranta, es una trabajadora de Venezuela, ella dice que echarle la culpa solamente al contenido o a los datos, estos dañinos, sería un error y sería una disculpa también para las empresas. No es solamente los datos, sino que son 3 cosas. Son los datos más estas metas inhumanas, ¿no? Todo de rápido, 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 sin pausa y sin ayuda. Y tercero, el aislamiento que viene con este trabajo, que se exacerba por cómo estos acuerdos de confidencialidad son instrumentalizados por las empresas, amenazando constantemente a estos y estas trabajadoras. Ahora bien, ¿por qué el trabajo de datos, este trabajo que es tan fundamental para la inteligencia artificial, permanece oculto? ¿Por qué todavía yo entro acá diciendo les voy a hablar del lado B de la inteligencia artificial o del lado oculto del lado B, cuando esto tendría que ser algo que sepamos todos? Bueno, la primera es porque la inteligencia artificial no funciona sin datos y la inteligencia artificial, como lo plantean las Big Tech, no funciona sin grandes cantidades de datos y para esos datos necesitan de estos trabajadores, cientos de millones de trabajadores. Por supuesto que no les pueden pagar bien, sí, podrían pagarles bien, pero al ser más, bueno, les pagan menos a cada uno. Pero necesitan mantener el mito de la IA. La IA vende. Y para mantener ese mito, ¿no? Tienen que sostenerlo a toda costa. Llegan a extremos como la suplantación, ¿no? Una forma de fraude donde no le dicen a nadie. Hay demandas, de hecho, a CEOs de la inteligencia artificial donde inversores o usuarios dicen yo creí que había una inteligencia artificial y en realidad eran trabajadores precarizados en el sur global. ¿De qué se trata este mito? Bueno, es el mito de tecnologías eficientes, objetivas, pero sobre todo neutrales. Y si son neutrales tienen que estar libres de sesgos humanos, entonces por eso no pueden revelar que hay humanos detrás de esto, hay humanos interpretando los datos. Y sobre todo, por supuesto, no pueden revelar, porque es malo para el marketing, que esos humanos además están precarizados en algún lugar de África, de Asia o incluso de Latinoamérica. Y el último mito, o parte de este mito también, es que son tecnologías que ellos, las Big Tech, desarrollan tecnologías para el beneficio de la humanidad y no para el lucro, ¿no? Nos hacen todo el tiempo, nos dicen, con la IA vamos a llegar a un estadio del ser humano donde no vamos a tener que trabajar más, donde vamos a curar el cáncer, donde vamos a ser mejores, etcétera, etcétera. Aguanten, porque vamos a llegar a ese lugar. Y en realidad no nos están diciendo que lo que están haciendo es llenarse los bolsillos de dinero y concentrar poder. Pero bueno, no desesperemos, porque hay esperanza.
Los trabajadores se están organizando, los trabajadores se organizan alrededor y para luchar contra estos rechazos en masa. Se organizan también en huelgas, hacen huelga. En Europa, la primera huelga dentro de una gigante tecnológica fue de los trabajadores de datos de TikTok en Berlín el año pasado. Moffat, esta persona que prestaba testimonio sobre su trabajo, fue el creador del primer sindicato de trabajadores de datos en África. Y Ranta, la que escribía sobre las consecuencias psicológicas y esto de las metas inhumanas, junto con otras mujeres ha creado la Asociación de Etiquetadores de Datos de Kenia. Estos son algunos ejemplos de cómo se organizan los trabajadores, son algunos ejemplos que casualmente o no casualmente hemos apoyado y han surgido a partir de nuestro proyecto. Y esto no lo digo como para tomar crédito por estos esfuerzos, sino para decir que nosotros también desde este lado no hace falta ser trabajador de datos para hacer algo con respecto a esta situación. De hecho, la clave está en nosotros, en todos. Nosotros, los científicos y científicas, y la gente, los ingenieros, podemos crear modelos más pequeños basado en las comunidades. Con esto quiero decir, yo no estoy en contra de la IA. La IA puede ser maravillosa, pero no en el modelo de negocios y cómo está planteado hoy en día. Hay gente muy, muy valiosa en las universidades, incluso acá en Chile y en mi país, Argentina, haciendo cosas fantásticas, pero naciendo desde comunidades y desde territorios específicos y ahí viendo qué se necesita. Los juristas, la gente, los legisladores y legisladoras pueden pensar en regulación que proteja a todos nosotros, a los y las usuarias, pero también pensando no solamente en los efectos de la inteligencia artificial una vez que ya salió al mercado, sino en el trabajo que hay detrás, cómo se produce la inteligencia artificial. La política, los y las políticas pueden poner freno a la voracidad de estas Big Tech y a la prepotencia antidemocrática, porque como están planteadas estas tecnologías también son profundamente antidemocráticas. Basta pensar en Peter Thiel, el líder de Palantir, diciendo la democracia es un problema que vamos a solucionar con nuestra tecnología. Nos vamos a ocupar de este problema con nuestra IA. Y finalmente, todos y todas nosotras, los usuarios y las usuarias, y ustedes que están acá, todos podemos elegir, tenemos el poder de elegir, tenemos el poder también de boicotear, tenemos el poder de decirle a estas empresas: ya me enteré, ya sé lo que está pasando, ya sé cómo hiciste esta tecnología y elijo no usarla. Y elijo y te exijo que la hagas de otra manera. Exijo más control sobre mis datos y exijo más control sobre las tecnologías que uso y sobre todo exijo justicia no solamente para los trabajadores, sino para todos y todas nosotras. Muchas gracias.